Gracias por continuar con nosotros. Agradezco la presencia en el estudio del doctor Javier Oliva. Él es experto en temas de seguridad nacional. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Gracias por la invitación a tu programa. Javier, en este momento se llevan a cabo juicios en contra de altos mandos del ejército mexicano. Están ya presos en el penal del Altiplano aquí en el Estado de México. Algunos expertos legales dicen que hay muchas inconsistencias legales de parte de la Procuraduría General de la República en contra de estos juicios contra los militares. Sí, bueno, si lo comparamos con otros casos similares, me refiero a militares de alto rango, al momento en que se estaban presentando las detenciones, de manera simultánea se estaban presentando los documentos que avalaban la posición de la autoridad. Hasta la fecha, nosotros lo que hemos estado siguiendo este caso, que es muy importante, sobre todo porque se están presentando a 4 generales, uno de ellos de división en su momento. Tomás Ángeles de Aguajar. Que ahora está en situación de retiro. No hay elementos probatorios suficientes y estamos esperando que el día de hoy, a más tardar mañana, la autoridad presente las pruebas por las cuales serían sentenciados. Ahora, es evidente que hay un mal manejo en el juicio, un mal manejo de las cuestiones legales por parte de las autoridades de la Procuraduría General de la República, porque hay testigos que se desdicen y hay otros que, pues, evidentemente pueden falsear declaraciones. O que pierden la memoria y después la recuperan, ¿no? Entonces, lo que sucede en este tipo de casos, Gustavo, cuando se tratan de temas tan importantes para el Estado mexicano, no para el gobierno en turno, la autoridad lo que debiera hacer es ofrecer a la opinión pública datos muy consistentes de lo que se está haciendo. El no presentarlos permite que haya justamente especulaciones, rumores, suposiciones, posicionamientos, pero todo esto ante la ausencia de una política de comunicación adecuadamente fundamentada. ¿Preocupa que se vulnere a la institución, a una de las instituciones, si no es que la institución con la mayor credibilidad que tiene el país en este momento? Fíjate que el problema es tan serio que a lo largo de estos 6 años que han estado más de 50,000 soldados del ejército mexicano y aproximadamente 10,000 infantes de marina en tareas de combate al narcotráfico día con día, el desgaste con la sociedad no ha sido ni con nada comparable a lo que en términos mediáticos hoy está observando la institución. Entonces, me parece que no hay una valoración adecuada, moderada, muy sensata por parte de las autoridades del gobierno saliente, porque si a una institución se le ha cargado la responsabilidad y que ha cumplido con toda puntualidad, y lo hemos visto ayer en Monterrey, cómo recibieron a las tropas que desfilaron en una marcha, en una competencia de 10 kilómetros, bueno, la gente iba pasando y les estaban aplaudiendo, es decir, la confianza que se le sigue teniendo en la institución muy alta. ¿Por qué entonces desde el gobierno no se maneja con manera prudente y puntual un tema como este? Ahora, ¿qué tanto se ha afectado? ¿Qué tanto está? Lo que estamos viendo precisamente ahorita es el resultado de haber sacado al ejército a las calles en esta guerra fallida contra el crimen organizado, y se ha debilitado a la institución más fuerte, clave del Estado mexicano. Bueno, las Fuerzas Armadas del Estado mexicano son eso, justamente un pilar fundamental de nuestro país. Los gobiernos van y los gobiernos vienen, ya va a terminar uno, va a comenzar otro, pero las instituciones como las Fuerzas Armadas son instituciones de carácter permanente, como lo señala la propia ley orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas. Entonces, no pueden estar sujetos a estos vaivenes político-coyunturales, porque al final no se afecta a un gobierno, se afecta o puede llegar a afectarse a una institución del Estado mexicano. Javier, ¿qué tanto lo que está ocurriendo con los generales, los altos mandos militares en los juicios actualmente es producto de la sucesión en la Secretaría de la Defensa Nacional, porque ya viene el cambio de gobierno? Bueno, este es un tema que es verdaderamente clave. Dentro de las designaciones que hará el próximo presidente de la República, el caso del secretario de la Defensa Nacional de la Armada de México son muy importantes. Siempre lo han sido, pero en esta coyuntura adquieren un matiz diferente. Ahora, es muy importante señalar que se trata de una designación.
¿Qué quiero decir con esto? Que no es posible suponer que en el litigio mediático el posicionamiento de tal o cual o los nombres de unos de otros generales muy acreditados, pues esto no necesariamente influye en el ánimo de quien vaya a hacer la designación. Entonces, esta situación también suscita, regreso a la primera parte de la entrevista, suscita esta especulación respecto de si lo del general Tomás Ángeles tuvo que ver o no con este proceso sucesorio. Hay que decir que desde el general Rafael Limón con el entonces presidente de la República, Miguel Alemán, hasta ahora, el presidente ha designado a un general de división en el activo, es decir, no en situación de retiro, que se establece a partir de los 65 años. Javier, otro tema importante. Precisamente hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute si algunos delitos militares pueden ser juzgados por en juicios civiles. Algo también muy polémico y muy delicado. Muy serio, porque además se ha llamado a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército, reitero, a estas tareas sin la cobertura legal. Hemos visto cómo sin cobertura legislativa, sin cobertura política, sin cobertura presupuestal, pero sobre todo sin todo este entramado que en su conjunto les permite desempeñar estas tareas que la autoridad civil les ha pedido, ¿no? Y a través de la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas, que es el nombre constitucional del presidente de la República para estas tareas. Entonces, el tema de los juicios tiene que estar apegado al fuero militar. De alguna manera se cree que el fuero militar significa impunidad, y no es así. Los juicios militares incluso son dos juicios, porque tienen que cubrir la parte civil y también la parte militar. Y esto es una parte fundamental. El Código de Justicia Militar es la columna vertebral que preserva la disciplina al interior del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas. Una última cosa, Javier. ¿Cuál debe de ser la postura del próximo gobierno que arranca el próximo 1 de diciembre con el licenciado Enrique Peña Nieto, una vez que el Tribunal Electoral califique la elección presidencial y le dé su constancia como presidente electo? ¿Cuál debe ser la posición del nuevo gobierno y su relación con el Ejército mexicano? Bueno, él como futuro comandante de las Fuerzas Armadas, no solamente ya después de haber obtenido el triunfo en las urnas en el cargo de elección popular más importante de nuestro régimen político, que es el del presidente, los dos aspectos, y él lo ha anunciado, que va a haber un ajuste en la estrategia. Las dos líneas de trabajo, desde mi perspectiva, serían los trabajos de inteligencia, ¿no? Y por la otra, los trabajos de coordinación. Esos dos, coordinación entre las agencias estatales del gobierno mexicano y, por supuesto, y esto es un tema muy importante, en la relación con los Estados Unidos. Ahí es un punto muy importante, porque tengo la impresión de que no se ha manejado con el suficiente tiento y prudencia la relación con los Estados Unidos. Y seguramente regresar paulatina, gradualmente, a los militares a sus cuarteles. Cuando ya haya alguien que haga el trabajo que ellos hacen en ese momento, se retira el ejército de varias partes del país y van a ser zonas del país colapsadas. No tengo la menor duda. En este momento. Sí, por supuesto. Javier, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Que tengas buenos días. Gracias a ti, Gustavo. Buen inicio de semana. Y hoy, como todos los días, la sección para las comunidades indígenas del Estado de México. La etnia Tlahuica le da un resumen informativo en la voz de doña Cristina.